Continuamos con el apartado número 8. En él vamos a ver el teorema de la probabilidad total. Teorema que ya hemos venido aplicando en los ejercicios anteriores. Si consideramos los sucesos A1, A2, A3 y A4, que constituyen una partición del espacio muestral E mayúscula de un determinado experimento aleatorio, es decir, si A1, A2, A3 y A4 son sucesos disjuntos, 2 tal que verifican esa condición, y de modo también que A1, unión con A2, unión con A3 y unión con A4, nos da todo el espacio muestral del experimento aleatorio, tal como lo refleja este dibujo de aquí. Pues bien, si tenemos esta partición del espacio muestral, E mayúscula, donde observamos que evidentemente A1, A2, A3 y A4 son disjuntos, y la unión de todos ellos dan lugar al todo el espacio muestral del experimento, entonces si consideramos el suceso B de este espacio muestral, tal como está aquí, ese suceso B puede expresarse de esta manera. El suceso B, que sería todo este de aquí, es igual a la unión de cada una de estas 4 intersecciones. El suceso B es igual a la intersección de A1 con B, unión con la intersección de A2 con B, unión con la intersección de A3 con B y unión con la intersección de A4 con B. Es decir, el suceso B se expresa como la unión de estas 4 intersecciones. Pues bien, la probabilidad del suceso B va a ser igual a la probabilidad de todo lo que está aquí a la derecha de la igualdad. Y en virtud de la propiedad 2 de la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos, y estas 4 intersecciones son sucesos disjuntos, es igual a la suma de las probabilidades de esos sucesos disjuntos. La probabilidad de todo lo que tengo aquí a la derecha es igual a la probabilidad de la primera intersección más la probabilidad de la segunda intersección más la probabilidad de la tercera intersección y más la probabilidad de la cuarta intersección. Es decir, la probabilidad del suceso B, aplicando la propiedad 2 de la probabilidad, la que acabo de comentar, es igual a la probabilidad de la intersección de A1 con B más la probabilidad de la intersección de A2 con B más la probabilidad de la intersección de A3 con B y más la probabilidad de la intersección de A4 con B. Dado que B, vuelvo a repetir, es la unión de estas 4 intersecciones, de esos 4 sucesos disjuntos que son las intersecciones, que tenemos aquí en el dibujo. Y las probabilidades de cada una de estas 4 intersecciones las obtenemos acudiendo al resultado que nos proporciona la probabilidad condicionada del suceso B en función de que haya sucedido a su 1, de que haya sucedido a su 2, de que haya sucedido a su 3 y de que haya sucedido a su 4. La probabilidad del suceso B, sabiendo que aconteció a su 1, sabemos que es igual a la probabilidad de la intersección de A1 con B entre la probabilidad de A1. Y ese cociente de probabilidades sabemos que es igual, de acuerdo a este dibujo, a la división de la intersección de A1 con B entre la superficie que representa el suceso A1. Es decir, la probabilidad condicionada de B, sabiendo que ha acontecido A1, es igual a la división de la zona de intersección A1 con B entre la superficie que representa el suceso A1.
Evidentemente, de este resultado se despeja la probabilidad de la intersección de A1 con B, que debemos de sustituir en esta expresión. La probabilidad de la intersección de A1 con B será igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad condicionada de B por el suceso A1. La probabilidad de la intersección de A1 con B es igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B condicionada por el suceso A1. Y de manera idéntica, aquí tenemos que la probabilidad del suceso B condicionado por el suceso A2 es igual a la probabilidad del suceso intersección A2 con B entre la probabilidad de A2. Y ese cociente de probabilidades es igual a lo que tengo aquí, al cociente entre la superficie de la intersección de A2 con B entre la superficie del suceso A2. Esta probabilidad condicionada de B por A2 es la división de la zona de la superficie que representa la intersección de A2 con B entre toda la superficie que representa el suceso de la partición A2. De este resultado, evidentemente, podemos despejar la probabilidad de la intersección de A2 con B. Esa probabilidad de la intersección de A2 con B es igual a la probabilidad de A2 que multiplica la probabilidad condicionada de B por el suceso A2. Tal como tengo aquí. La probabilidad de la intersección de A2 con B es igual a la probabilidad de que ocurre el A2 por la probabilidad del suceso B sabiendo que ha ocurrido A2. Y con las otras dos probabilidades, pues exactamente igual. La probabilidad de la intersección de A3 con B es igual a la probabilidad del suceso A3 por la probabilidad del suceso B sabiendo que ha acontecido el A3. Expresión, vuelvo a repetir, que tomamos o que consideramos viendo este dibujo de aquí. La probabilidad del suceso B sabiendo que ha acontecido A3 es igual al cociente de la división de la probabilidad de la intersección de A3 con B entre la probabilidad de A3. Y ese cociente de probabilidades es igual, de acuerdo a este dibujo, a la división de la superficie de intersección A3 con B entre la superficie que representa el suceso de la partición A3. Y a partir de este resultado despejamos la probabilidad de arriba, la probabilidad de la intersección de A3 con B. Y ya por último, lo mismo en la probabilidad condicionada del suceso B sabiendo que ha acontecido previamente el A4. Esa probabilidad condicionada sabemos que es igual al cociente de la superficie del suceso de intersección A4 con B entre la superficie que representa el suceso de la partición A4, que sería toda esta superficie de aquí, en azul. De este resultado despejamos la probabilidad de la intersección de A4 con B. Esa probabilidad es igual a la probabilidad de que acontezca el suceso A4 por la probabilidad de que suceda B sabiendo que ha sucedido A4. Bien, pues esta expresión a la que hemos llegado, según la cual obtenemos la probabilidad de B de un suceso cualquiera del espacio muestral del experimento aleatorio, esta probabilidad descompuesta de este modo, como está aquí, se llama probabilidad total. Esta es la probabilidad total del suceso P. Expresión que, como recordaréis, ya hemos visto en ejercicios anteriores. Bien, para aplicar esta nueva idea que acabamos de ver, vamos a resolver el ejercicio número 10. En él nos dice que un gato persigue a un ratón. El ratón, en su huida, puede escapar por el callejón A, por el callejón B o por el callejón C. Nos dan, en este ejercicio, en este problema, la probabilidad
de que el ratón sea cazado por el gato si huye por el callejón A. Es decir, nos dan esta probabilidad condicionada, la probabilidad de que sea cazado sabiendo que huyó por el callejón A. Esa probabilidad es de 0,4. Nos dan también la probabilidad condicionada de que el gato caza al ratón sabiendo que huyó por el callejón B, 0,6. Y nos da también la probabilidad condicionada de que el ratón sea cazado por el gato si, por el caso de que huyera por el callejón C, 0,1. Y el ejercicio, el problema, también nos da la probabilidad de que el ratón, en su huida, lo hiciese por A, por B o por C. La probabilidad de que el ratón, en su huida, haya huido por A, por el callejón A, es de 0,3. La probabilidad de que el ratón huya por el callejón B es de 0,5. Y la probabilidad de que el ratón huya por el callejón C, por el camino C, es de 0,2. Pues bien, el ejercicio nos pide calcular la probabilidad de que el gato cace al ratón y la probabilidad de que el ratón logre escapar. Para resolver este ejercicio, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, podemos representar este experimento mediante un diagrama de árbol, dado que constituye un experimento compuesto, puesto que hay dos subexperimentos. El primer subexperimento consiste en la elección que toma el ratón cuando va por un callejón o por otro. Ese sería el primer subexperimento de este experimento compuesto. Y el segundo subexperimento de este experimento compuesto consistirá en que el gato cace al ratón. O no lo cace. Bien, pues tendríamos este diagrama de árbol para el experimento compuesto que estamos considerando en este ejercicio, donde la primera subexperiencia aleatoria consistirá en la elección de un callejón por parte del ratón, y donde la segunda subexperiencia aleatoria consistirá en que el gato cace o no al ratón. Las probabilidades condicionadas los han dado en el enunciado. Así, la probabilidad de que el gato cace al ratón cuando fue por el callejón A es de 0,4. La probabilidad de que el gato cace al ratón cuando el ratón huye por B, por el callejón B, es de 0,6. Y la probabilidad de que el gato cace al ratón es de 0,1 cuando el ratón huye por C. Los resultados, como es normal, posibles para esta primera subexperiencia aleatoria son callejón A, callejón B y callejón C. Nos dan las probabilidades con las que el ratón decide ir por el callejón A, por el B o por el C. Debemos, siempre que estemos ante un experimento compuesto, contemplar, en cualquier diagrama de árbol que se haga, los resultados posibles que se den o que se vinculan a la primera subexperiencia aleatoria han de entenderse siempre como una partición del espacio muestral del experimento global. Es decir, deben entenderse los sucesos A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula como una partición del espacio muestral de nuestro experimento aleatorio, compuesto. Así, por ejemplo, si tenemos nuestro espacio muestral del experimento, observamos que el ratón pudo huir por el callejón A, o por C, o por B. Y por lo tanto, los sucesos A, B y C constituyen una partición de nuestro espacio muestral del experimento compuesto.
Y sobre esta partición, correspondiente a la segunda subexperiencia aleatoria, podemos considerar el suceso cazado, que es cuando el gato caza al ratón. Pues bien, tal como hemos hecho en otros ejercicios, la probabilidad de que el gato caza el ratón será, o sea, nos están preguntando por la probabilidad del suceso cazado, la probabilidad de este suceso. Pues la probabilidad de que el gato cace al ratón será la probabilidad de que el ratón huya por el callejón A por la probabilidad de que sea cazado sabiendo que el ratón huyó por el callejón A, más la probabilidad de que el ratón huya por B por la probabilidad de que sea cazado cuando el ratón huye por el callejón B, más la probabilidad de que el ratón decida huir por el callejón C por la probabilidad de que sea el ratón cazado cuando huye por el callejón C. Esto es así, dado que el suceso cazado se puede cumplir y verificar por cada uno de los tres caminos. Y entonces el suceso cazado se obtiene como unión de tres sucesos elementales del experimento compuesto. Se obtiene de la unión de A y cazado, se obtiene de la unión con B y cazado, y unión C y cazado. Y dado que esos tres sucesos elementales que acabo de comentar son disjuntos, aplicando la propiedad 2 de la probabilidad, la probabilidad del suceso cazado será igual a la probabilidad de A intersección con cazado más la probabilidad de B intersección con cazado más la probabilidad de la intersección de C con cazado. Y las probabilidades de cada una de las intersecciones, que se están sumando, son iguales a estas que acabo de colocar aquí. La probabilidad de la intersección de A con cazado sabemos que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que sea cazado sabiendo que huyó por A. La probabilidad de la intersección de B con cazado es igual a la probabilidad de que huya por B por la probabilidad de que sea cazado cuando el ratón huye por B. Y la probabilidad de la intersección C con cazado es igual a la probabilidad de que huya por C por la probabilidad de que sea cazado cuando huye por C. A partir de esa expresión solamente nos queda ya sustituir cada una de estas probabilidades por los valores que nos ha dado el enunciado del ejercicio. La probabilidad de que huya por A, de acuerdo al diagrama, datos que nos ha dado el enunciado del problema, es 0,3. La probabilidad de que sea cazado cuando huye por A es de 0,4. Por lo tanto será 0,3 por 0,4. Esa sería la probabilidad de que el ratón sea cazado cuando huye por A y es cazado. La probabilidad de que huya por B sabemos que es de 0,5 y la probabilidad de que sea cazado cuando huye por el callejón B es de 0,6. Por lo tanto 0,5, 0 por 6, 0,06 es la probabilidad de que huya por B y que sea cazado. La probabilidad de la intersección de esos dos sucesos, de B con cazado. Y finalmente más la probabilidad de que huya por C, que es de 0,2, por la probabilidad
de que sea cazado cuando huye por C, que sabemos que es de 0,1. Ser cazado cuando huye por C, 0,1. Pues 0,2 y 0,1 es la probabilidad de que se cumpla C y sea cazado. Es decir, que huya por C y sea cazado. La probabilidad de la intersección de estos dos sucesos. Bueno, haciendo aquí operaciones nos sale 0,44. 0,44 es la probabilidad de que el ratón sea cazado por el gato. Es evidente que hemos utilizado el teorema de la probabilidad total, dado que se ajusta evidentemente la expresión que hemos utilizado para calcular la probabilidad cazado se ajusta a esta expresión de aquí, que es el teorema de la probabilidad total. De la misma manera, podemos determinar la probabilidad de que el ratón escape, o sea, de que no sea cazado. Esa probabilidad de ese suceso es igual a la probabilidad de que huya por A, el ratón, por la probabilidad de que escape yendo por A, cuando huye por A, más la probabilidad de que huya por B, por la probabilidad de que escape cuando huye por B, más la probabilidad de que decida huir por C, por la probabilidad de que escape cuando huye por C. Semejante a lo que acabamos de ver. Entonces la probabilidad de que se verifique el suceso escapar será igual a 0,3, que es la probabilidad de que el ratón huya por A, por la probabilidad de 0,6, probabilidad de que escape cuando huye por A, la probabilidad de escapar cuando huye por el callejón A es de 0,6. La probabilidad de que decida escapar por B, 0,5, por la probabilidad de que escape cuando huye por B. La probabilidad de que escape el ratón cuando huye por el callejón B es de 0,4. Y finalmente, la probabilidad de que huya por el callejón C, 0,2, por la probabilidad de que escape cuando huye por C. Y la probabilidad de escapar cuando huye por el callejón C es de 0,9. Pues bien, multiplicando 0,3 por 0,6 más 0,5 por 0,4 más 0,2 por 0,9 nos sale 0,56. Esta es la probabilidad de que el ratón escape al gato. Es la probabilidad del suceso escapar. La probabilidad que acabamos de averiguar, que la hemos calculado aplicando el teorema de la probabilidad total, se puede obtener también de esta manera, recurriendo a la probabilidad del suceso contrario complementario. Dado que el suceso escapar es el suceso contrario complementario al suceso cazado. Si previamente hemos calculado la probabilidad del suceso cazado, la probabilidad del suceso escapar será igual a 1 menos la probabilidad de ser cazado. Y la probabilidad de ser cazado ya la hemos averiguado antes, 0,44, entonces sería 1 menos 0,44, 0,56. Probabilidad de que el ratón escape. Y evidentemente coincide con lo que hemos averiguado antes. Bien, pues el siguiente ejercicio, el número 11, continúo con él en el siguiente vídeo.